para hablar de la democracia quiero tener sus opiniones, ¿verdad? Por lo tanto, quiero pedirle a Daniel que active su micrófono y me diga a él qué percepción tenés vos, Daniel, de lo que es la democracia. ¿Qué crees vos que es? Bueno, yo creo que la democracia es el consenso entre todos los miembros para llegar a un acuerdo sin tener preferencias de un lado u otro. Bien. Quiero hacerle la misma pregunta a Andrea Quintero. María Andrea, ¿está por ahí? Sí, profe. Ajá. Yo digo que la democracia es defender al pueblo. Ujú, bien. Andrea, ¿qué es para vos la democracia o qué percepción tenés vos de la democracia? La democracia es cuando el sistema político que existe en un país Ujú, defiende al pueblo y toma sus opiniones para lograr que haya paz en él. bien. Y la misma pregunta, y es la última en la que le voy a preguntar a Marilyn. Marilyn, ¿qué percepción tenés vos de lo que es la democracia? La democracia es como una forma de organización de las ideas. Ujú, bien. Para partir de lo que es la democracia, comenzamos con la etimología, ¿verdad? De ustedes han visto esto de las raíces griega y latina. Y la palabra democracia está formada de dos raíces latinas. La primera que es demos, que significa pueblo, y la otra es kratein, que significa gobernar. Y la democracia, como algunos lo dijeron, es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar su gobernante. Esto es democracia. Y ahora que nosotros explicamos en un concepto sencillo lo que es democracia, lo repito, ¿verdad? Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del mismo pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes. Esto es democracia. Cuando hablamos de controlar a sus gobernantes, ¿a qué se refiere en específico? No es obviamente a que, como dice el lema de este gobierno, ¿verdad? Que el pueblo es presidente, no, sino que tiene, cuando hablamos de controlar a los gobernantes, tiene la virtud de que el gobernante escuche las necesidades del pueblo y en vista a esto, el gobernante actúe. Esto es democracia. Democracia, en resumida forma, es el poder que tiene el pueblo como sociedad, ¿verdad? Como grupo, no solamente una parte del pueblo o un individuo de todo este pueblo. Cuando hablamos de democracia, tenemos que saber desde dónde es que la vamos a hablar. Y esto de la democracia, nosotros podemos arraigarla, perdón, desde nuestra constitución política, desde nuestra Carta Magna, que es la constitución política, nosotros podemos descubrir o analizar, ¿verdad? Según la perspectiva que yo tenga, si eh, creo o no creo que es lo que creo o no creo, perdón, si hay o no democracia. Cuando hablamos de democracia, hablamos de una persona que respeta la ley, tanto un individuo desconocido de la sociedad como el gobernante principal, en este caso hablando del presidente, ¿verdad? Entonces, esto es democracia, alguien que respete la ley, alguien que cumpla la ley, no solamente saber que está la ley, sino cumplirla. Y, por ejemplo, voy a hacer una expresión, ¿sí, Jeffrey? Nada, profesor. Nada, bien. Voy a hacer una comparación, era el asunto. Nosotros hemos llamado al presidente Daniel Ortega, le hemos llamado dictador.
Y eso lo podemos decir por muchas cosas, ¿verdad? Algunos de ustedes tendrán una perspectiva por el cual ustedes consideran que alguien es dictador, pero no necesariamente un dictador es aquel que mata gente. El que mata gente es un asesino y el que mata cantidad grande de gente es un genocida. Cuando hablamos de un dictador, estamos hablando de un hombre que está por encima de la ley. Es decir, que él tiene control de todas las leyes, él rige todas las leyes, pero que ninguna ley le rige a él. Esto es un dictador, aquel que tiene el control absoluto de las leyes, pero que ninguna ley le rige a él. Entonces nosotros podemos deducir que el presidente de Nicaragua, de cualquier país, es o no es dictador según como él manipule la ley a su gusto y antojo, según como él no cumpla la ley que ya está establecida. Se supone que una constitución política no se puede modificar así por así, pero aquí en Nicaragua eso es común. De repente está una ley y el día siguiente ya amaneció otra ley. Y tristemente a eso es lo que se le llama dictadura, porque alguien que está por encima de la ley termina conociéndose a sí mismo como dueño de esta y nosotros no podemos considerar eso como democracia. La democracia, en efectivo, como algunos de ustedes tienen esta perspectiva, involucra al pueblo. Y por eso es que vamos a hablar de algunos poderes del Estado. Ustedes como ciudadanos nicaragüenses deben de comprender, deben de tener clara lo que es su constitución política, los derechos y deberes que ustedes tienen, porque si no, simplemente voy a vivir sumergido en el mundo de la ignorancia, terminando creyendo lo que otros me dicen o lo que yo puedo ver en redes sociales y no siempre esto es bueno. Nosotros tenemos que ser lo más objetivo posible. Entonces, vamos a partir conociendo los 4 poderes del Estado. ¿Qué son los poderes del Estado? Son aquellas funciones que tiene cada sector para para gobernar de una manera ordenada un determinado país. En Nicaragua existen 4 poderes. Estos de los 4 poderes varían. Hay países que tienen solamente 2, hay países que tienen 3. En el caso de nosotros tenemos 4. El gobierno de Nicaragua, ¿y de dónde sale esto? Sale en el artículo número 132 de nuestra constitución política. Y este va definiendo del artículo 132 en adelante. Y este parte iniciando con el poder legislativo. Vamos a ir viendo que son 4 poderes: el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. Entonces, ¿qué es el poder legislativo? Este poder es el que ejerce, perdón, es el que ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. Se supone, en teoría, que la Asamblea Nacional trabaja en función de las necesidades del pueblo. La Asamblea está integrada por 92 representantes elegidos por votos directos, libres y secretos. O sea, estos 92 representantes que tiene la Asamblea Nacional no son elegidos al dedazo por una u otra persona. Se supone que deben de ser elegidos por votos libres y secretos. Y estos 92 representantes que tiene la Asamblea Nacional deben de trabajar en función del pueblo, es decir, en función, perdón, en función y mandato del pueblo. Es decir, ellos son los primeros que deberían de conocer las necesidades del pueblo para poder trabajar las leyes, las normas en virtud de ellos. La Asamblea Nacional está dirigida por un presidente, quien es el funcionario de mayor rango del poder legislativo. Es decir, que el presidente de la Asamblea Nacional no es el mismo que el presidente de la República. Se supone que son 2 agentes diferentes, ¿verdad? Que el presidente de la República no tiene poder sobre el presidente de la Asamblea Nacional y viceversa. Entonces se supone que el poder legislativo debería de ser un poder independiente de lo que es el gobierno de Nicaragua. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional según nuestra Constitución?
vamos a ir mencionando algunas. Primero, este aprueba las leyes, las deroga e interpreta en caso de duda. Es decir, que la Asamblea Nacional tiene la facultad de, de poder aprobar leyes o derrogarla. Derrogarla es pues, anularla, saber que estuvo esta ley, pero que ya no está en función. Y también de interpretarla. Cuando habla de interpretarla es cuando una ley se toma el gusto y antojo de algunos jueces, de algunos abogados, etcétera. Y aquí es donde entra en función la Asamblea Nacional para interpretar la ley, es decir, para esclarecer que esta ley es para esto, esto y lo otro. Esto es una de las funciones de la Asamblea Nacional. Otra de estas es que aprueba el presupuesto de la República. Es decir, que ella tiene el conocimiento de cuánto se recaudó y por lo tanto este presupuesto se destina a tal cosa. Y la Asamblea Nacional va aprobando el presupuesto a cada sector. Todo lo que nosotros consumimos, gastamos, compramos, lo que sea, siempre lleva un impuesto. Hasta una caja de fósforos que ustedes pagan lleva un impuesto. Por lo tanto, ese impuesto que es recaudado a final de año se destina para ciertos sectores que los vamos a ir viendo cuáles son más adelante y se le destina a cada sector un porcentaje de este presupuesto. En Nicaragua, ¿por qué no hay democracia? Porque tristemente se le destina más a sectores innecesarios que a sectores de mayor demanda. Por ejemplo, el sistema de salud en Nicaragua no es tan bueno que digamos. Y no lo digo por la cantidad de hospitales que hay, en verdad, porque un país puede tener 500 hospitales, pero si no tiene recursos médicos y doctores en general, pues obviamente no sirve de nada que existan tantos hospitales. Y tristemente en Nicaragua se destina más al ejército que a la medicina. Se le destina más al ejército que al sector de educación. Ustedes tienen la dicha de estudiar en un colegio de carácter privado y no sé si alguno ya habrá tenido la oportunidad de estudiar en un colegio público y se van a dar cuenta que las condiciones de un colegio público son diferentes. Y aquí es donde entra pues, ese problemita, ¿verdad? Que sería mejor invertir en la educación que en tanques de guerra, en maquinaria de alta, ¿qué? Sí, de alto rango, de alto rango militar y estas cosas. Pero bien, eso va a ser otro tema. También la Asamblea Nacional elige a los miembros del Poder Judicial, Electoral, y esto es que más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad?, que el Poder Judicial y Electoral, y se supone que la Asamblea debe de elegir a los miembros de esto y por lo tanto, pues serían poderes independientes, no por el hecho de que lo elija, quiere decir que estén estrechamente vinculados, no, simplemente lo eligen, absolutamente nada más. También aprueba contratos y convenios internacionales, es decir, que todo proyecto internacional que se presenta en el país es aprobado anteriormente por lo que es la Asamblea Nacional. Si un país quisiera hacer algo en Nicaragua, pues tendría que tener la aprobación de la Asamblea Nacional para que éste se lleve a cabo. Y la última obra perdón, el puente el paso de las Piedrecitas del 7 Sur, esa obra la hizo México y por lo tanto necesitaban tener la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Y quienes se encargaron? Pues estos mismos. Ellos dieron el sí y por lo tanto se pudo cumplir lo que era la obra de este paso a desnivel. La Asamblea Nacional también controla las acciones de los altos funcionarios. Es decir, bueno, y se lo explico, ¿verdad? Cuando la Asamblea aprueba el presupuesto de la República, también destina una parte a los altos funcionarios, tales como diputados, alcaldes, etcétera. Y les destina una parte para exclusivamente obras sociales. Se supone que los diputados, los alcaldes, entre otros funcionarios de alto rango
de un sistema de gobierno, deben de hacer obras sociales en cualquier barrio, en cualquier sector vulnerable pues, del país. Y la Asamblea Nacional controla de que lo que esté destinado se ocupe para eso. Yo me di cuenta de una vez de un personaje que le daban 400.000 córdobas para el mes de diciembre y que este regalara juguete. Y lo que asombraba es que esta persona era de los 400.000 córdobas, gastaba como 5.000 córdobas o 10.000 córdobas en juguetes, los regalaba, se tomaba fotos y el resto de dinero se lo quedaba a él. Ustedes saquen la cuenta, ¿verdad? 10.000, 400.000 córdobas menos 10.000, todavía le quedaba buen porcentaje. Entonces, en teoría, la asamblea debería de controlar esto, pero insisto, esto es nada más lo que está escrito en la ley. Si se cumple o no, eso ya es percepción de ustedes. Mi percepción acerca de lo que vi fue esta, entonces yo considero pues que hay algo que trabajar ahí. También la Asamblea Nacional quita la inmunidad a los altos funcionarios. Es decir, que si un alto funcionario, supongamos, yo por ser diputado, no, a mí la ley no me puede tocar porque soy un diputado de alto funcionario, entonces la Asamblea Nacional tiene toda la potestad de quitarme esa inmunidad y de poderme llevar a un juicio, incluyendo, ¿verdad?, a cualquier alto funcionario, sea presidente, vicepresidente, secretario, diputado, etcétera. Entonces la asamblea le quita la inmunidad y por lo tanto debe de llevarle a un juicio según el delito que haya cometido. Pero vemos casos tristes en Nicaragua, tales como presidentes corruptos de El Salvador, eh, de apellido Funes, Mauricio Funes, más bien bueno, en su país se le iba a llevar un juicio y más bien en Nicaragua pues se le quitó más bien se le dio inmunidad y ahora está aquí gozando tranquilamente, ¿verdad? Entonces estas cositas son las que a uno lo hacen poner en duda la cuestión de la democracia en un país, particularmente de nuestro país. Bien, eso es el poder legislativo. Ahora vamos con el poder ejecutivo, el segundo poder. Y este inicia en el artículo 144 de la Constitución de Nicaragua. Y el poder ejecutivo, a ver, es un poder, hay que hacer una aclaración. Los cuatro poderes trabajan de la mano, pero los cuatro poderes en sí, eh, lo, los cuatro poderes en sí son independientes. O sea, el hecho de que trabajen de la mano no quiere decir que uno tenga poder sobre el otro. Y el poder ejecutivo establece que lo ejerce el presidente de la República, quien es el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo de las fuerzas de defensa y seguridad de la nación. Esto es según la constitución de nuestro país, ¿verdad? Este poder sí lo ejerce directamente el presidente. Digamos que este es el poder en el que el presidente tendría que influir mayoritariamente. Entonces, si ustedes miran que el presidente influye en los cuatro poderes, pues ya ahí podríamos hablar de una dictadura. Pero si ustedes miran que no, pues que todo se ejerce de manera independiente, pues vamos trabajando bien. Y decíamos, el poder es el ejecutivo que ejerce el presidente de la República, que también es presidente y jefe supremo de la nación, es jefe de la defensa, de seguridad, eh, tiene, tiene su función principal, perdón, es llevar a cabo las actividades políticas de tales como, perdón, la defensa y la seguridad del país. Esto es como secundario. Digo secundario porque nosotros no somos un país de guerra, ¿verdad? Que está en conflictos con otros países, tales como Medio Oriente, que tiene conflictos a cada rato y por lo tanto necesita un sistema de defensa bueno y permanente. Y por eso es que yo les decía, no considero que en Nicaragua se deba de invertir tantos millones en maquinaria de guerra si no estamos en guerra, ¿verdad? Entonces, pero bien, esta es una de las funciones pues, que tiene el presidente de la República según el poder ejecutivo. También programar actividades administrativas
como la implementación del dinero recaudado de los impuestos. Es decir, que el poder ejecutivo va de la mano con el poder legislativo. El poder legislativo solo aprueba lo que es el presupuesto, pero el poder ejecutivo tiene que ir detrás constatando de que las actividades que ellos van a realizar con el dinero de los impuestos se lleven al cumplimiento, ¿verdad? Ellos deben de dar un cierto valor a lo que se está, a la función que le van a dar al dinero recaudado de nuestros impuestos. También comprende muchos ministerios, que estos son los sectores que yo les decía, donde se destina el presupuesto. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Desarrollo, el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio del Transporte. Estos ministerios son los sectores que nosotros tenemos en nuestro país y por lo tanto a estos sectores es que se les destina una parte del presupuesto para que ellos trabajen de una manera pues más eficaz. Por lo tanto, se supone que a cada ministerio, a cada sector se le debe distribuir conforme a sus necesidades, ¿verdad? Si el sector salud necesita bastante apoyo económico, entonces debo distribuirle más a él que al sector educación, pero si el sector de educación necesita también, entonces debo distribuirle más a él que al sector transporte, entre otras cosas, ¿verdad? El, estos dos que hemos hablado son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Vamos a terminar aquí con estos dos y vamos a ver los siguientes dos en la próxima clase, pues porque ya se nos va a acabar el tiempo y en 5 minutos no me va a dar, en 8 minutos, perdón, no me va a dar chance de irlos explicando. Así que por aquí quedamos hoy. Yo la próxima vez igual les voy a preguntar acerca de lo que escucharon hoy, de lo que se supone en teoría aprendieron hoy. Le voy a seleccionar al azar y voy a preguntarle acerca de lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo para ver qué fue lo que lograron captar.